Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, amada congregación. Sean todos bienvenidos, hermanos en línea, congregación presente. Me da mucha alegría poder estar una vez más en esta mañana para compartir de la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes, igualmente para mí. Así que si usted nos visita por primera vez o si usted se conecta también en línea por primera vez, le damos una cordial bienvenida en nombre de toda la congregación. Así que le invito, si tiene una Biblia con usted, tome la Biblia en sus manos y me acompañe en esta frase: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Bendita sea la palabra del Señor, el fundamento de nuestra fe. La Biblia nos habla constantemente del arrepentimiento. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, llama a las personas al arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el tema en esta mañana es arrepentimiento que da vida. Existen pecados en los cuales quizás hemos ofendido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestro prójimo. Pero ¿qué dice Dios en su palabra cuando hemos pecado en contra de Él? ¿Cómo hemos ofendido a Dios? ¿Cómo le hemos fallado? ¿Por qué Dios nos muestra constantemente que es necesario que nos arrepintamos con sinceridad de nuestros pecados y nos volvamos a Él? Cuando Dios nos habla de un arrepentimiento genuino, no está hablando simplemente de un sentimiento o de un remordimiento por haber hecho algo malo ante sus ojos, sino de una acción que sale desde lo más profundo de nuestro ser en reconocimiento por nuestra maldad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal delante de Dios y de nuestro prójimo. Es un cambio de manera de pensar y en el corazón que brinda una perspectiva de Dios para uno y hacia los demás. El arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse a Dios. En el arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios nos da tres cosas. Número 1, una transformación. Todas aquellas personas que se arrepienten con sinceridad, Dios les transforma. Una transformación que no solo viene de afuera hacia adentro, sino que viene desde adentro hacia afuera y es notable en la vida de las personas. Número 2, Dios restaura por medio del arrepentimiento. Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos llama a arrepentirnos. Dios quiere que mantengamos siempre esa unidad en relación con Él, restaurando así nuestra manera de pensar y de actuar también diariamente con Él. Y número 3, a través del arrepentimiento, Dios nos da vida, como lo es el tema, nos da fuerza y nos da esperanza en Él. El reconocer si hemos fallado delante de Dios, venimos a Él y confesamos nuestros pecados hacia Él en el nombre de Jesús. Y la Biblia nos dice que Dios toma nuestro pecado y lo desecha y jamás se acuerda de Él.
En la lectura del Evangelio en esta mañana sobre la buena semilla y la cizaña, Jesús nos advierte de la mala influencia del enemigo, el cual lucha constantemente tratando de perjudicar continuamente la iglesia del Señor. En la actualidad, pareciera que Satanás ha trabajado fuertemente, porque la cizaña es notable en todos lados. En la parábola Jesús nos enseña que el buen fruto y la mala hierba crecerán juntos hasta el día que tenga que separarlos. Dice la palabra que ese día limpiará el buen trigo y lo guardará en su granero, ya que la mala cizaña la arrancará y la lanzará al fuego. Ahora, de igual manera, en la actualidad, lo bueno y lo malo crecen uno al lado del otro. Pero llegará el día que el Señor regrese y hará justicia. Por lo cual el apóstol Pablo nos dice, escuche bien, hermanos, que como creyentes no podemos vivir una vida fuera del mundo y su perversidad, pero sí podemos evitar, practicar y ser partícipes de la maldad que se ha levantado en contra de Dios. No quiero decir que el mundo es malo, ya que el mundo también es creación de Dios y todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero la maldad que se ha revelado en contra de Dios también habita aquí en esta tierra. Dios nos ama, y porque nos ama también nos exhorta a que no nos dejemos seducir por las acechanzas de Satanás. Pablo escribe a la iglesia de Gálatas lo siguiente: Gálatas 6, versículos del 7 al 8 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La iglesia de Gálatas, hermanos, había recibido el Evangelio del Señor, había creído en la obra redentora de Dios, había comenzado una buena obra en sus vidas, pero el enemigo vino disfrazado como ángel de luz y sembró su cizaña en ellos. Y estos comenzaron a hacer y a decir cosas que solo los separaba del amor de Dios. Por lo cual, el apóstol Pablo remete fuertemente en contra de ellos por haber permitido que Satanás influenciara en ellos, y les pide que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Hoy más que nunca es evidente que la maldad está al acecho, acosando continuamente la vida del creyente. Lamentablemente, en ocasiones estamos tan ocupados, estamos distraídos, estamos dormidos, pensando solamente en nuestra necesidad, que pasamos por alto el valor que tiene el arrepentimiento en el caminar cristiano. Cuando existe el arrepentimiento sincero después del pecado, aunque el proceso es doloroso, podemos garantizar que Dios continúa obrando en nuestras vidas. Porque a través del arrepentimiento, nuestro caminar en Cristo empieza a ser perfeccionado. El arrepentimiento es un milagro que nos lleva a rendirnos totalmente ante Dios. Y Satanás quiere silenciar esto, ya que el arrepentimiento nos permite reconocer la necesidad que tenemos de Dios.
El arrepentimiento hace que nos rindamos con humildad ante el Señor, comprendiendo que lo necesitamos en cada área de nuestras vidas. En el arrepentimiento nace una nueva oportunidad, no solo para usted y para mí, sino para todos los que están a nuestro alrededor también. Y es que el fruto del arrepentimiento es bueno. Fortalece la relación con Dios, con ustedes mismos, con su familia y con los demás. Amada congregación, Dios no quiere que perezcamos. Por eso el apóstol Juan nos recuerda que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Juan dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como hijos de Dios, sabemos que estamos siendo perfeccionados cada día. Sin embargo, escuche bien, esto no es justificación para seguir pecando continuamente. Nuestra meta como hijos de Dios es Cristo. Nuestro propósito es Cristo, a fin de que vivamos una vida como Él y en Él para los demás también. Ser luz en medio de la oscuridad, resplandecer donde hay oscuridad. Dios nos ha llamado a eso, a influenciar, no a ser influenciados, y influenciar su palabra, su evangelio. Nuevamente Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: y esto les pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, esto es, para cuando Él venga, lleno de los frutos de la justicia que viven por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Hermanos, Jesús nos perdonó y nos salvó, y por su salvación nos fue concebido el Espíritu Santo. Dios no determinó entregar a su Hijo Jesús en un madero por nuestros pecados y para darnos vida eterna, a fin de que siguiéramos viviendo una vida como si viviéramos sin Él. Así como Cristo padeció para salvarnos y también resucitar de entre los muertos, nosotros juntamente hemos muerto y resucitado juntamente con Él en nuestro santo bautismo. La lectura de la mañana en Apocalipsis 2 dice lo siguiente. Juan escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, y el versículo 5 dice lo siguiente: así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti, y si no te arrepientes,
quitaré tu candelero de su lugar. Ya para concluir, hermanos, como cristianos e iglesia de Dios, no debemos permitir que el diablo siembre en nosotros aquellas cosas que nos alejan de Dios y traen tristeza a su corazón y separación a nosotros. Jesús desea que, como el buen trigo, de acuerdo a la lectura del Evangelio, seamos guardados en el granero, seamos guardados en ese granero santo y de bendición para alimentar al hambriento de Dios, y así algún día estar en la celebración eterna con ellos. Mateo 13:30 dice: cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero Mateo 13:30, cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. En esta mañana, amada congregación, cual sea nuestra condición delante de Dios, Él nos llama al arrepentimiento. Y porque nos ama, nos ofrece también el perdón de nuestros pecados por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, dándonos vida, transformación y restauración. Que el amor de Dios y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra traída en esta mañana. Sabemos que tu palabra es poderosa, Padre, y que nunca regresa vacía. Padre, en ti ponemos esto delante de ti, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra.